Well, uh, we have to be Bueno, clear about tenemos que ser it's claros al it's a little bit respecto. complicated because Es I un think that poco the way complicado, we've porque been creo que la forma en que hemos sido taught through condicionados education to look at culturalmente democracy para is that entender it's la ruled by the democracia people es and que of se the people trata del and for the gobierno del people, pueblo, and that's por how el pueblo y ideally para el it should pueblo. be. Y así es But como I think that in idealmente debería reality, ser. most Western Pero me parece nations, que, en and we have realidad, very good la mayoría de las evidence naciones of that in the world, occidentales, y tenemos muy buenas pruebas empíricas de ello en el caso del Reino Unido y de Estados Unidos, lo que obtienen en la práctica es una especie de democracia superficial, un tipo de democracia que solo existe en apariencia, mientras que el sistema, el gobierno y la estructura económica están en realidad controlados por una oligarquía. Y esto queda claro a partir de las pruebas empíricas que cité en el video que mencionaste. in the video that you were mentioning, and this is why I Y por think eso our creo que nuestras societies sociedades, nuestras democracias, no están ofreciendo lo que la gente realmente quiere. Porque si lo piensas, llevamos al menos 3 generaciones viviendo bajo democracias en Occidente. Y cuando la gente va a votar, lo que desea es prosperidad. Quieren altos niveles de vida, paz y seguridad, pero de algún modo siempre acaban teniendo crisis económicas y financieras recurrentes, represión, censura, inseguridad, deterioro de los niveles de vida, infraestructuras en descomposición y guerras interminables en el extranjero. Así que evidentemente algo no está funcionando bien. Sin embargo, los medios siguen promoviendo la democracia como uno de los ideales más elevados que debemos perseguir y nunca cuestionar, y así sucesivamente. Pero si analizamos lo que el sistema realmente ofrece, en lugar de lo que se nos dice que debería ofrecer, nos damos cuenta de que los síntomas de la decadencia social, estas crisis económicas, las guerras, porque, seamos sinceros, la mayoría de las guerras en el mundo son instigadas por gobiernos democráticos, principalmente Reino Unido y Estados Unidos. Y cuando observamos el patrón, vemos que es el mismo o muy similar al que vimos en Roma, en la antigua Roma y en la antigüedad griega. También, durante el periodo de la banca lombarda en Italia en los siglos XII y XIII, siempre es lo mismo, se repite una y otra vez. Y creo que hoy en el mundo occidental se ha vuelto, como decirlo, innegable que nuestras democracias son disfuncionales. Undeniable that our democracies are dysfunctional. So obviously we have to reform them somehow. Así que obviamente tenemos que reformarlas de alguna manera. Y creo que para reformarlas debemos partir de la comprensión más clara posible de cuál es el problema. A mi juicio, el problema es que de hecho estamos siendo gobernados por una oligarquía completamente irresponsable. Y hoy también tenemos un modelo muy útil sobre cómo tratar con las oligarquías. Rusia, porque Rusia fue uno de los mejores ejemplos de lo que le ocurre a una sociedad cuando tiene una oligarquía sin restricciones en el poder. Esa era la Rusia de los años 90. Luego, en el año 2000, Vladimir Putin llegó al poder y vimos un cambio espectacular en Rusia en todos los aspectos. Lo que hizo Vladimir Putin no fue reunir a todos los oligarcas y matarlos o meterlos en prisión. He didn't round up all the oligarchs and kill them or put them in prison. He basically rounded them up and laid down the rules. Básicamente los reunió y estableció las reglas. Dijo: robaste lo que robaste, es tuyo. Seguid dirigiendo vuestros negocios, seguid disfrutando de vuestros beneficios, pero tenéis que pagar los impuestos correctamente, tenéis que tratar bien a vuestros empleados y, lo más importante, tenéis que manteneros al margen de la política. Y entonces, ya sabes, en aquel momento, creo que fue en marzo de 2000 o 2001, eso podía parecer una propuesta muy razonable. Así que, ya sabes, sigo siendo súper rico, sigo siendo multimillonario y no tengo que lidiar con la política. Bien, todo el mundo debería haber podido aceptar eso. Pero el problema es que los oligarcas se acostumbraron a la idea de que Rusia era su feudo privado, que podían hacer lo que quisieran, que podían nombrar ministros y destituirlos a su antojo cuando les viniera en gana.
Y así, esto fue prácticamente una declaración de guerra. Varios oligarcas intentaron oponerse a Vladimir Putin y les fue mal. En su mayoría no fueron, ya sabes, tiroteos, ninguno lo fue. Fueron batallas legales. Los oligarcas llevaron al gobierno a los tribunales, el gobierno se defendió y salió victorioso. El único de los 7 banqueros que acabó en prisión fue Mikhail Khodorkovsky, que fue un poco descarado porque representaba los intereses de Jacob Rothschild en Rusia. Esto no es una teoría de la conspiración, ahora es un hecho bien conocido, está documentado. Así que desafió políticamente a Vladimir Putin y acabó en prisión por evasión fiscal, algo así como Al Capone, ya sabes. Pasó 9 años en prisión. Al Capone, you know. And he spent 9 years in prison. But basically, Vladimir Putin put the oligarchs. Básicamente, Vladimir Putin puso a los oligarcas en su cajón de arena y les dijo, podéis jugar aquí, pero nada más. Yo dirijo el país. El país tiene un gobierno, tiene un parlamento. Vosotros no dictáis la política. Y así vimos un espectacular resurgimiento económico de Rusia. Se convirtió, si no en una superpotencia, sí en una potencia global con la que había que contar. El nivel de vida de los rusos aumentó de forma espectacular durante el mandato de Vladimir Putin. El desarrollo económico de Rusia fue, bueno, miré esas cifras hace unos años, así que no quiero afirmar que sigan siendo válidas, pero hasta 2017, sin duda, el crecimiento económico ruso incluso superó al crecimiento económico chino. Y ahora, con esta guerra en Ucrania, vemos que Rusia no solo es una economía avanzada, sino un sistema muy sólido. Aunque fue golpeada con el mayor paquete de sanciones jamás impuesto a ningún país en la historia, no necesita Rusia. It didn't unbalance Russia. It didn't destabilize her. And so, eso no la desestabilizó. Y este es el efecto de controlar el poder de la oligarquía, algo impensable en Occidente. Porque ya sabes, mientras Vladimir Putin podía convocar a todos esos oligarcas al Kremlin y establecerles las reglas, es impensable que un presidente estadounidense o un primer ministro británico o un presidente francés pudiera reunir a los oligarcas y decir, bueno, a partir de hoy las cosas serán así. De hecho, los oligarcas son quienes mandan, y los primeros ministros y presidentes en Occidente están subordinados a ellos. No sabemos con certeza quiénes son los oligarcas. Todo está en el terreno de la teoría de la conspiración. No sabemos cuáles son sus agendas, pero sí vemos que están ocurriendo cosas muy extrañas. Ya sabes, tenemos esta ofensiva repentina de la agenda LGBT por la que nadie votó. LGBT agenda that nobody voted for. We have forever wars that nobody voted for. Tenemos guerras eternas por las que nadie ha votado. Tenemos estas crisis financieras que no se explican y que se resuelven de maneras que nadie apoya. Tenemos esta hostilidad irracional y demencial hacia Rusia que está llevando a nuestros líderes a aplicar políticas completamente disparatadas, como destruir nuestra infraestructura y seguridad energética, solo porque creen que así perjudican a Rusia. Tenemos políticas absurdas, como la de emisiones netas cero, por las que nadie ha votado, e inversiones de decenas de miles de millones de libras en algo llamado captura de carbono. Así que están construyendo estas enormes instalaciones industriales para extraer carbono de la atmósfera y almacenarlo bajo tierra, lo cual es completamente insensato. No sirve para nada, no mejora la vida de nadie. Dicen, oh, estamos salvando el planeta, pero nadie votó por esto. Esto no es la voluntad democrática del pueblo. Y luego, ya sabes, se adentran en ideas aún más siniestras, cubrir tierras agrícolas de primera calidad con paneles solares y al mismo tiempo invertir decenas o cientos de millones de dólares en tecnologías para atenuar el sol. La gente común no votaría por esto, no lo apoyaría, se opondría. Así que, obviamente, Occidente se ha vuelto patógeno y disfuncional, y vamos a tener que reformar el sistema. Pero para reformar el sistema, tenemos que entender de dónde vienen los problemas. Y ya sabes, básicamente, esa es la motivación detrás del vídeo al que te referías.